Los partidos políticos son para nuestra democracia un mal necesario, nos guste o no. Son asociaciones humanas y por tanto poseen todas las virtudes y los defectos de sus militantes, así como de sus dirigentes. Además tienen un grave problema después de su organización interna, la lucha por el poder con otros partidos políticos. El Partido Acción Nacional, el PAN, como muchos deben saber, fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín y otros personajes durante un periodo de turbulencia política. Sí, eso jamás se ha acabado. En aquel año gobernaba el general Lázaro Cárdenas, quien llegó al poder con solo 39 años de edad en diciembre de 1934. El PAN fue un partido que tenía una lógica de oposición, enfrentar a un gobierno con tintes socialistas en la teoría y en la práctica. Sin embargo, los panistas fueron relegados, perseguidos y humillados en muchas ocasiones, pero el gran enemigo no estaba precisamente en el PRI ni en los gobiernos priistas, sino dentro de sus propias filas. Varios rompimientos y luchas internas sangraron al PAN, cosa que en pleno siglo XXI parece no han aprendido a resolver. Sin embargo, al paso de los años, el partido crecía ante el electorado y en 1988 su candidato a la presidencia, Manuel Cloutier, tuvo mayor presencia ante la ciudadanía, no así ante los grandes medios de comunicación, como Televisa, empresa que trabajaba para los intereses de los gobiernos priistas y cerró los espacios a los opositores ante el candidato oficialista de aquella elección, Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, al tiempo, la relación entre el PAN y el gobierno de Salinas fue más cercana. Eso no significó que todo fuera miel sobre hojuelas durante 6 años, ya que los debates parlamentarios y en la prensa eran continuos. El Partido de la Revolución Democrática, el hoy en ruinas PRD, fundado en 1989 con antiguos priistas y viejos militantes comunistas, fue más opositor que el PAN frente al gobierno de Carlos Salinas. Hubo quien afirmaba que Salinas había tomado algunas ideas fundamentales del PAN para ponerlas en su plan de trabajo. Reforma al artículo 27 sobre posesión de tierras y 130 sobre la relación Estado-Iglesia. Más aún, Salinas decía que había necesidad de que el Banco de México fuese verdaderamente autónomo, vieja tesis panista. Entonces, bajo este contexto, se entiende un poco, pues cómo iba el PAN a oponerse a varias de sus ideas fundacionales. Algunos viejos priistas acusaban a Salinas de empanizarse y a los panistas de salinistas. Pasa el tiempo, llega un nuevo milenio, el mundo cambia y México se encuentra ante la presión social de querer sacar al PRI después de varias décadas en el poder. Gana Vicente Fox, lo que le dio un respiro al mismo tiempo que esperanza al país. Sin embargo, ya sea por inexperiencia o por arrogancia, uno de los errores más graves del PAN fue permitir que su primer gobierno nacional cometiese tantos errores de comunicación, organización y cabildeo. Sin olvidar que Marta Sagún se convirtió en julio de 2001 en esposa del entonces presidente Fox y después en la copresidenta. Muchas decisiones políticas de gran importancia fueron tomadas por la nueva señora Fox, inexperta en asuntos de Estado y de cultura. Grave error. Termina el sexenio foxista y Felipe Calderón gana la candidatura presidencial panista y después de una campaña aguerrida con descalificaciones personales de unos contra otros, las elecciones del 2 de julio de 2006 que han sido las más disputadas de la historia. Los problemas de canibalismo continuaron para el PAN. El entonces presidente del CEN de ese partido, Manuel Espino, se convertiría en el máximo opositor de Calderón. Espino lo bombardeó constantemente desde dentro del partido con declaraciones durante la campaña y después de la misma, cuando Calderón asumió la presidencia de la República. En 2012, bajo un clima político y social convulsionado, el PAN pierde ante el PRI, dejando claro que en 12 años no habían aprendido la lección. En este contexto, es posible afirmar que durante el periodo 2000-2012, el PAN constituyó un ente político con serias debilidades estructurales para conducir un proceso de alternancia en el que se requería de una dirección para generar procesos de toma de decisiones con una lógica incluyente. Por el perfil de la élite de la alternancia es posible comprender los tropiezos que generó su inexperiencia y su falta de competencia en varios aspectos de la conducción política. El panismo representó el viraje hacia la incorporación en la escena pública de líderes con una escasa sensibilidad respecto a la complejidad social y política del país, lo que quedó perfectamente evidenciado en las elecciones del 2018 con Ricardo Anaya como candidato del PAN a la presidencia. Hoy todo parece indicar que el PAN sigue en declive. Crisis internas, traición a su ética y doctrina, extravío del rumbo ideológico y divorcio con los ciudadanos. Es pertinente señalar que en los próximos años Acción Nacional deberá invertir en un amplio proceso de formación de un tipo de liderazgo más competente para enfrentar los retos que impone la dinámica política nacional, al mismo tiempo que deberá atender la renovación de su liderazgo, el cual con urgencia deberá comenzar a buscar cada vez con mayor ahínco en los canales que le permitan ascender políticamente y apuntalar su trayectoria en la esfera federal.
Hoy, el PAN es la segunda fuerza política y conserva su presencia en estados, municipios y congresos locales, pero poco o nada le queda de la doctrina, la mística, los ideales y la inteligencia de sus primeros dirigentes. Los ciudadanos no están optando por ese partido para hacer valer sus causas, sus propuestas y sus reclamos al nuevo gobierno, pues empresarios, intelectuales y anti-López Obradoristas en general deambulan sin rumbo en el panorama político. Hoy, la ciudadanía se debate entre recurrir a amparos y el activismo abierto a través de organizaciones de la sociedad civil, think tanks, medios de comunicación alternativos y cúpulas empresariales. Llevamos 3 años de un gobierno inepto, autoritario, corrupto y sin rumbo. Y el PAN es dirigido por un personaje eclipsado de nombre Marco Cortés, que batalla para que el partido no termine de destruirse. 8 décadas después de Gómez Morín, el PAN está muy lejos de ser un partido que convoque, aglutine o ilusione a los ciudadanos. En 1939, Gómez Morín fundó una institución para que un sector de la ciudadanía pudiera construir una alternativa al socialismo cardenista. En 2021, la pregunta es si se puede construir una alternativa frente a un proyecto de izquierda rancia que apenas empieza a articularse en gobierno federal. El PAN fue una digna oposición de 1939 a 1987, regular oposición del 88 al 2000 y gobiernos con muchas fallas en lo que va de este milenio. ¿Qué va a hacer ese partido? No lo sabemos, pero un viejo dicho reza, renovarse o morir. Tómenlo o déjenlo. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV.